Bueno, para que quede constituido de forma certera, muchachos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a darle jaque a esta asignatura que siempre nos impone un desafío de ser la primera en la mañana. Como le comentaba a los chicos ahí, obviamente que les pido re disculpas, no tenía nada alternativo para poder gestionar la clase. Estaba comunicándome con uno de los chicos de una cosa del foro, estamos charlando, así como media hora antes, y me saltó no sé, un chat que no, inexorable decía, como que, no sé, no se podía conectar con el servidor, y no me di cuenta y yo dejé la cámara prendida, esta así como ahora, y tuvo 10 minutos, hasta 10 no me di cuenta que tenía problema con el internet, porque se ve que la señal era débil o algo por el estilo, y dije, qué raro que nadie venga. Y bueno, y al ratito me saltó y bueno, cuando recién volvió les mandé mensaje, no tenía cómo, literalmente, no tenía cómo comunicarme porque en el celular nunca abro la plataforma del Diurb, que es una debilidad mía, entonces no tenía ni siquiera para mandarle un mensaje. Así que ahí me puse un recordatorio para abrirlo y no fallarles. Les pido mil perdón. Casi nunca me pasa esto, pero bueno, siempre hay una primera vez. Así que si les parece, aunque para mí va a ser muy difícil, pero les planteo lo siguiente. La reflexión del foro la hago por escrito o les hago un video si les parece. De todos modos, a nivel general, tuve- tengo varias comisiones de epistemología y es una actividad que vengo haciendo los últimos años y la verdad fue maravilloso esta comisión. Obviamente no el 100%, por eso después les quiero hacer la reflexión, pero han llegado a reflexiones muy buenas que desde el punto de vista de lo epistémico me parece que es para felicitarlos y sobre todo porque no todo el mundo buscó la epistemología desde la epistemología, sino que se expandieron hacia fronteras que son maravillosas como la historia, que si bien uno piensa y dice, bueno, es lógico que para ubicar la ideología del 1900 tanto, la ideología del deporte actual, me tengo que retrotraer, pero generalmente no nos retrotraemos, ¿no? Es muy fácil decir, por ejemplo, que el mundo ideológicamente está en una conservación occidental capitalista, es lógico, y en el deporte con un perfil profesionalista, porque es lo que nosotros vemos, o sea, vos prendés el canal y decís, ¿no? Y es bien, deporte profesional, 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 profesional. Cambias para abajo, para arriba, todo deporte profesional, y vos decís, ¿dónde está lo alternativo? Está en la calle, porque hay gente que sale a hacer running, hay gente que sale a hacer slackline, hay gente pero lo que nos imponen es eso, y las mayorías tendemos a ir hacia ese tipo de negocio del deporte. Y en lo mejor de la palabra digo negocio, ¿no? No de forma expectiva. Entonces digo, eso es fácil de identificarlo y la mayoría lo han identificado, salvo algunos que le escribiré por privado. Sin embargo, es importante darse cuenta que eso viene de algo, ¿no? Y que en algún momento hubo un juego olímpico antiguo, y que ese juego olímpico antiguo tenía un montón de representaciones que hoy se siguen manteniendo. Y es a lo que mayoritariamente este grupo pudo llegar. Y yo digo historia porque la historia no es solamente la ciencia histórica. La historia es la historia de todo, la historia que nos contaron, pero también la historia que nosotros podemos ir encontrando y nuestra propia historia. Porque cuando uno hace un balance científico de la historia, hace un balance y dice, bueno, supongamos que sea un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, yo soy del equipo de fútbol tal y lo quiero comparar con otro equipo. Y vos empezás a poner adjetivizaciones o empezás a poner momentos o perfiles. Entonces decís, bueno, a ver, en copas internacionales, ¿quién es más? Ah, bueno, pero y en partidos ganados, pero en menor cantidad de goles, y todo representa a una estética filosófica trascendental, ¿no? Todo podría decir, che, no, mi equipo es mejor porque, mira, nunca se fue a la B. O, ay, bueno, pero por ahí tienen menor cantidad de partidos perdidos. Entonces voy a decir, pero ¿qué es más importante? ¿Ganar más o haber trascendido por diferentes fases del fútbol? O tener más cantidad de copas, porque no importa si ganaste 33 partidos, sino lo importante es como ahora que hay un playoff, por ahí ganaste menos partidos, pero sos campeón de la liga. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos cuándo llegamos a este perfil en el que estamos instaurados? Bueno, cuando hacemos un análisis con la mayor cantidad de variables posible. Y eso sí es un acierto, me parece, de la comisión que han podido llegar. Yo no sé si entre ustedes se chatearon, se comentaron entre los grupos, pero si fue así, me parece maravilloso. No lo oculten nunca, porque eso es algo muy bueno. Yo hace poco estaba en una clase que siempre la comento este último cuatrimestre, porque fue el cuatrimestre pasado, en otra facultad, en otra universidad, pero más o menos similar, hablando de teorías de la educación física. Y un grupo de estudiantes se presentan en el final y se presenta con el examen
teórico, o sea, escrito, de los chicos que ya habían vencido esta asignatura en cuatrimestres anteriores. Y claro, cuando nosotros les hacemos las preguntas que nosotros sabemos que son polémicas y que cuesta mucho desarrollar en un final, vimos que los estudiantes, tac, 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 y son tres o cuatro preguntas que el docente o los docentes siempre tenemos para una misa. Después, obviamente, gira en torno a cómo uno conforme, cómo cambia el programa y demás, pero hay algo que son trascendentales, supongamos, no sé, en epistemología, el concepto de la verdad. Entonces, lo primero que les digo a los muchachos cuando llegan a un final, después de haber pasado un montón de cuatrimestres sin intervenir en la materia, bueno, chicos, ¿y qué opinas de la verdad? Y siempre vuelven de vuelta a la verdad subjetiva y para mí la verdad no. Entonces, es trascendental. Y estos chicos, primera pregunta, pla, la clavaron en el centro. Segunda pregunta, la clavan en el centro. Y chicos, ustedes estudiaron con chicos que ya, sí, profe, nosotros sí, es lo que le íbamos a decir, estudiamos con esto y nos sacaron los exámenes de los chicos. Y nos pareció maravilloso porque, o sea, está bien. Nosotros tenemos que tratar de buscar las estructuras del mundo académico desde lo perceptible, desde lo objetivo, dentro de la subjetividad humana, pero también desde lo académico. Y un examen es representación académica. Por eso está bueno que después de un encuentro como este, que para ustedes fue difícil, pues me lo manifestaron dos grupos de ustedes, profe, no llegamos, se lo podemos mandar después, profe, no, créame que nos reunimos, o mensaje, profe, mirá, esto es re complejo, tratamos de hasta acá, pero no encontramos la información de 1960. Bueno, pero está ahí, ¿no? Y eso obtenerlo como recurso y seguirlo leyendo en otras asignaturas, a ustedes ya les queda poco para graduarse, porque es una forma que nosotros llamamos asertiva que no te hace al acierto solamente, pero te hace a la transcurrencia de lo académico que siempre es. Y bueno, obviamente está el micrófono abierto para todos y todas durante todo el momento. Adelante con con sus interpretaciones. Nosotros todavía no habíamos llegado a hablar de Nietzsche, ¿no? O en algún momento hicimos, ¿alguien se acuerda? La reflexión que habíamos hecho de Nietzsche, el filósofo, más o menos por dónde iba, cuando hablamos de verdad. ¿Se acuerdan lo que decía Nietzsche? ¿Nadie? Bueno, yo en ese momento les recomendé un texto. Esta es la segunda vez que vamos a hacer contacto con Nietzsche de solamente cuatro veces. Y las cuatro veces la vamos a hacer así, medio desde afuera. La traemos medio de los pelos y lo soltamos. Pero realmente se los recomiendo. Es un autor que me gustaría que lean en el transcurso de este cuatrimestre y para sus vidas en general. Nietzsche es de esos autores que todo lo dejan abierto y que mayoritariamente quien lo lee se siente identificado, me parece a mí que es algo muy importante. No verse como un externo, ¿no? Cuando uno lee filosofía clásica, si es que se puede clasificar de esa forma, uno tiende a decir, uff, mirá qué reflexión tuvo, ¿no? Y yo con Nietzsche siento, y mis amigos y amigas sienten un poco parecido, decir, che, eh, qué increíble lo que estoy pensando gracias a Nietzsche, ¿no? Hay un posicionamiento de la persona que está muy fuerte, porque uno se puede sentir permanente, porque transita por un montón de espacios donde no lo pueden poner a Nietzsche ni como un materialista, ni como un esto, ni como un aquello, y entonces hace que nosotros, dentro de nuestra polifacético mundo espiritual y humano, nos permita sentirnos identificados hoy, que va a ser la segunda y la cuarta vez que vamos a mencionar en todo el cuatrimestre, me trae un texto que se llama La Gaia Ciencia. Pensemos en el concepto de Gaia como un holon con sinalon. Pensemos el concepto de Gaia como trascendente, lo trascendental del universo. Estamos hablando del año 1800, ¿no? No estamos hablando del 2024, que es algo increíble para la filosofía clásica. Pensemos en Gaia como, como, como la deidad sin Dios, ¿no? Pensemos en Gaia como el todo. Y él hace un texto entonces que se llama La Gaia Ciencia, ya interpretando de que la ciencia era una construcción social y que requería de un pensamiento científico, más allá, ¿no? De las polémicas que en el momento se estaban disgregando. Y si se quiere, la primera parte denominada la pérdida de la dignidad, Nietzsche dice lo siguiente, y permiso a la cita. Dice, pensamos demasiado deprisa y caminando, sin detener el paso siquiera, atendiendo al mismo tiempo toda clase de asuntos.
incluso cuando aquello en que pensamos es de lo más serio. Necesitamos poca preparación, incluso poco silencio. Es como si llevásemos en la cabeza una máquina que funciona sin parar, funcionando incluso en las condiciones más desfavorables. En tiempos pasados, cuando uno se ponía a pensar, eso era claro, una excepción, se le notaba, se le notaba que proponía volverse más sabio y estaba preparándose para un pensamiento. ¡Oh! Tremendo, ¿no? Y fíjense lo que dice acá. Asumía un aire como que va a orar y detenía el paso. Estaba ahí, inmóvil, en plena calle, en uno o en dos pies, durante horas cuando venía el pensamiento. Así era entonces digno de la causa. Fin de la cita. ¿Alguna reflexión de ustedes? ¿Qué nos está queriendo decir Nietzsche acá? ¿Qué dice Nietzsche? ¿Cuál es el elemento que no menciona pero que es trascendental en la cita, en la reflexión? Bueno, miren, entiendo que están dormidos, ¿no? Si no, no son ustedes los que escribieron los foros. Pero bueno, miren, es como si yo, a ver, invito a Tomás González, que está ahí, por lo menos yo lo tengo acá a la izquierda, por ahí ustedes, ¿no? Y le invito a mi casa, ¿no? Y le digo, che, Tommy, venite a tomar unos mates y vamos a ver el partido del Ciclón o de River, lo que sea. Entonces le digo, che, venite a las 8, ¿no? De la noche, que el partido es a las 8:30 y nos preparamos. Yo 7:30 llego a trabajar muy cansado. Piensen en esto, ¿no? Súper cansado. Digo, uy, Tomás viene a las 8. Me tiro a dormir y me pongo el reloj -5, ¿no? Son 25 minutos que puede ser muy agradable en una siesta de tarde-noche. Tiro a dormir, me suena el reloj, me levanto rápido, voy a poner la pava, ¿no? Porque viene Tomás, voy, pongo la pava, pongo la pava, me dan ahí a orinar, voy al baño. Cuando estoy por ingresar, levanto la tapa, pero digo, uy, no, voy a poner una música buena, ¿no? Entonces voy, agarro el disco, miro el disco, pongo la música, digo, quedan 5 minutos, lo pongo en el tema 3 porque quiero que cuando llegue Tomás esté el tema 5, ¿no? Que quedan 5 minutos, 2 minutos y 3 del otro, mientras que sube las escaleras, pongo el compact, empieza a sonar, vuelvo al baño, abro la canilla, voy a orinar y en el momento ese siento el portero. Hasta ahí piensen todas las cosas que yo hice en 5 minutos. Vivimos muy deprisa. Yo tengo que ir al portero porque si no Tomás se va a ir y dice, chulo, este chaval no está. Entonces voy al portero y le digo, Tomás, subí. Y él empieza a subir. Son 3 escaleras. Me toca la puerta, el agua está hirviendo porque no la pude sacar. El disco ya se pasó de la canción. No fui al baño. Está la canilla abierta. Eso nos pasa todo el tiempo. Deseamos conquistar el tiempo de una forma tal que las cosas importantes y representativas para la especie humana no las reconsideramos y no tenemos un proceso de reflexión. Venga ustedes si alguien me dice lo contrario. Hacemos un montón de cosas, pero todas deprisa. ¿Cuándo nos ponemos a pensar? Pregúntense ustedes, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué horario del día ustedes tienen? ¿Reloj? Para decir, che, este es mi horario, me siento, me relajo, no importa si es con mate, sin mate, y digo, bueno, a ver qué hice, ¿Vas a dormir? ¿eh? ¿Cuándo te vas a dormir? Pero te vas a dormir, te vas a hacer una acción que es contraria a la reflexión. ¿Qué usas cuando estás por dormirte vos, por ejemplo, Lautaro? ¿No usas el celular, por Ah, ejemplo? sí, 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 a veces no. Depende de... A veces dejo la tele prendida y me duermo. Por eso es. O sea, dejás la tele prendida, o a veces usamos el celular, o incluso los que agarramos un libro, o sea, no importa el qué, pero siempre es dormir con otra cosa. El pensar, a mirar a la ventana con un mate. Y nunca es la reflexión por la mera reflexión. Y en verdad, fíjense que cuando uno descubre algo, a ver si a ustedes nunca le pasó, como que haces, como que asumís esto, ¿no? ¿En dónde vemos esta imagen?
las esculturas, ¿no? Griegas, sobre todo, de pensamiento. Pensar tiene una corporeidad y es un hecho fundamental para la especie humana, del cual todo suceso que generó transformación social ha sido de mucho tiempo de pensamiento, pero lo estamos, incluso en estos momentos, mucho más aniquilando por la cantidad de cosas que hacemos que no podemos decir que son innecesarias, pero que no van en son de lo que esto requiere. Entonces la reflexión de Nietzsche es mucho más potente que una simple aseveración filosófica. Para que no nos pase lo de la música, para que no me pase lo del agua, para que no me pase lo de mi necesidad fisiológica, o incluso haber perdido un montón de agua potable, que eso es muy zarpado, yo tengo que pensar y decir, bueno, viene un amigo a casa. Entonces digo, qué privilegio, hago todo cuando viene, o no duermo, porque si es tan importante, pues no hubiera dormido, y preparo todo en secuencia. Hay que pensar las acciones de forma tal que éstas nos den a nosotros la ventaja de ser cumplimentadas. Si no vivimos el día a día según cómo nos marca el día a día y no nosotros cómo podemos modificar el día a día. Ustedes se van a encontrar, ojalá que sigan la docencia universitaria, ojalá que sigan la docencia terciaria, la docencia lo que ustedes deseen, pero se van a encontrar, incluso en los deportes también, con personas que llegan tarde a clase. Y generalmente el que no tiene la disciplina de llegar temprano, llega tarde siempre. Y usted, por más que le dé el ejemplo, porque usted llega temprano, porque es el último que se va, por más que usted verbalmente esté tratando de pincharlo, mirá, hay que hacer esto, mirá, hay que hacerlo, terminan llegando tarde. Entonces, el pensamiento es la base. La base son los niños y las niñas. Y la base son nuestros lineamientos curriculares, que son los que verdaderamente tenemos que cumplir, y ahí sí está el tiempo a la reflexión. En la educación física, epistémicamente, nosotros no podemos hacer una clase sin que haya un momento para el debate, un momento para la reflexión. Incluso todo el tiempo. Chicos, hoy vamos a jugar el juego del gusanito que se llama así, así, asá. Empiezan a jugar, los niños inventan algo, nos paramos. Che, chicos, vengan acá. ¿Les parece que se tenga que llamar el gusanito? No, para nada. Sí, para mí sí. No, mirá, a mí me gustaría. No, pum. Reflexión. No importa qué, ¿no? Chicos están jugando con un balón, tiran para un lado, tiran para el otro, conquistan la consigna, aciertan, obtienen error, o ambas. Llegan al medio y decís, ¿con qué otra cosa se podría jugar, chicos? A ver, vayan al ardén de los materiales y traigan algo con lo que también y que tomen decisiones. Ese camino desde que tengo una pelota redonda, pulpo, hasta que voy al lugar y agarro una pelota de espuma cuadrada, esa decisión, o esa decisión de ir hasta allá porque pensaste que ibas a agarrar esa pelota, pero cuando viste ya otro lo había agarrado antes, entonces decidís rápido agarrar otro material, ese es un proceso de reflexión que si se hace por muchos momentos de repitencia, va a generar en nuestra pequeña biblioteca memorística un camino que va a ser importante para la toma de decisiones futuras. Reflexión. No es para nada, no es para nada lento el pensamiento de la necesidad de reflexionar por momentos varios. Sin embargo, hay autores que nos han demostrado que en el transcurso de lo educativo, de lo cognitivo, de lo intelectual, de lo meramente distintivo para la mente humana, han trascendido propuestas teóricas. Sin embargo, en lo práctico, en aquello que tiene que ver a la corporidad del sujeto, menos ha habido propuestas. Acá nosotros traemos en la clase del día de hoy una propuesta que es de difícil construcción y que requiere no solamente la clase de hoy, sino que ustedes también sigan laburando como lo han hecho en el foro. Y tiene que ver con autores que son reconocidos por ustedes, por lo que yo he visto en las otras asignaturas, pero también nuevos, totalmente nuevos, que yo quiero incorporar a su biblioteca personal. En primer lugar, vamos a traer a Piaget, que cuando habla de la epistemología o las epistemologías, como él lo menciona de forma plural, dice que existen tres. Y miren esto, está la que permite reflexionar sobre las ciencias, y para esto hay que tener un poco el pensamiento de mirar por arriba, ¿no? Es decir, bueno, si yo reflexiono por la ciencia o mirar desde abajo, tiene que ser desde otro lado, ¿no? Y que estas tienden a
generar teorías del conocimiento científico, generales. Incluso en la actualidad hay un doctorado en ciencias que se hace para todos los que ya son doctores, que trabaja sobre un segundo orden. Doctor en ciencia de segundo orden. Implica una super experticia, pero que no es especialista, sino que es general. Entonces, como terminen su profesorado, seguramente van a hacer la licenciatura, después la maestría y ojalá termine haciendo el doctorado porque es algo maravilloso, pero siempre todo te tiende a, bueno, yo me especializo en educación física, cultura física, ¿no? Después, educación física escolar, después, juegos, después, y cada vez te terminas segmentando. Hay una necesaria connotación de que también debemos ir hacia una especialización de la generalidad. Y esto es un poco lo que Piaget hablaba. Por otro lado, están los que se apoyan desde determinadas críticas, constructivas o no, de las ciencias y tratan de reconocer o de alcanzar el conocimiento como un modo distinto de la ciencia. O sea, van en oposición a la ciencia. Empiezan desde la ciencia, pero terminan saliéndose de ellas. Pienso en esto, chicos, según Piaget, en, no sé, una reflexión donde nosotros arranquemos desde la psicología, por ejemplo, desde algún presupuesto psicológico, pero nos vayamos a la parapsicología, ¿no? Es decir, bueno, vamos a darle esta interpretación a través de una carta o de una fecha de nacimiento y vos decís, bueno, no es científico, pero empezó científico, porque empezó desde una connotación de los principios propios de la psicología convencional. Y por otro lado, estas que son las más permanentes, que son las que están en el interior de la reflexión de la ciencia todo el tiempo, y que son más disciplinares. Por ejemplo, el tipo de epistemología que trabaja sobre la reconstrucción de los objetos de estudio, porque no es que porque nosotros hayamos encontrado la corporeidad como objeto de estudio de esto que no es una ciencia, ya va a quedar ahí para siempre. Porque en algún momento, hace unos 15, 20 o 25 años, se hablaba de la psicomotricidad o de la sociomotricidad. Y un poquito más atrás se hablaba de la motricidad. Y un poco más atrás se hablaba de movimiento. Y en esos 50 años hemos reconstruido este muñeco de objeto de estudio que hoy por ahí le dimos en llamar corporeidad, pero en realidad puede que dentro de 15 años se sea otra cosa. Y ustedes cuando estén enseñando epistemología digan esto, hace 15 años se hablaba de, y hoy mira, hablamos de este monstruo que todavía está al nacer. Por tanto, es internamente dentro de esta propuesta. Y hay una pregunta que es muy importante y yo se la voy a hacer a ustedes. ¿Cómo se construye el conocimiento científico entonces? ¿Cómo se traslada un sujeto, pensemos yo, estudiante, y ustedes, profe, ¿no? Me estás enseñando algo. ¿Cómo paso yo de un estado de conocimiento inferior, o sea, no tengo conocimiento o tengo poco conocimiento, a un estado de orden superior? Cuando decís, ahora entiendo esto, yo ya reconozco esto, uso esto ahora para solucionar aquel problema. Y si es así, y estas respuestas son categóricas, ¿cómo se originan entonces las categorías básicas del pensamiento racional, que son para todos iguales? Repito, para ustedes, ¿cómo se construye el conocimiento científico? Necesito que participen, chicos, por favor, si no es un monólogo abrupto. ¿Cómo creen ustedes que los científicos construyen el conocimiento? Y a través de cosas que estudian. ¿Qué más? Porque O un filósofo sea, también estudia. A partir de la reflexión, puede ser. sí. También A se partir requiere de los hechos que pasan también. de vuelta, ¿cómo? No te escuché. A partir de los hechos que pasan en esa situación que quiere investigar o ser esa ciencia. Si ustedes tuvieran que poner al científico, a la científica, a los que hacen ciencia, al lado de otro que hace otra cosa, ¿con quién lo emparejarían? ¿Científico, científica? ¿Con quién lo emparejarían? ¿Panadero? No sé, ¿qué otra gran especialidad? ¿O qué otro Un médico. grupo? ¿Eh? Un médico. Yo más con un investigador, tal vez. Un investigador que hace ciencia, claramente.
pero sacando a ese, ¿con quién lo empatizaría? ¿Con qué grupo etario? A ver, ¿cuál es el grupo etario para la construcción del pensamiento científico? Y acá caemos todos, ¿eh? ¿Cuál es el grupo etario que más se empareja con el pensamiento científico? Los niños. Por- Hmm. Ah, perdón, ¿hay alguien que iba a decir algo? Profe, yo iba a decir los estudiantes. Ujú. Yo, Luciana, te digo, vas a ver que vamos a llegar a un pensamiento en que emparejemos la ciencia con los niños. Y esto tiene que ver porque hay tres Por grandes. el cuestionamiento de las cosas como tal, ¿no? Totalmente, totalmente. Piaget tenía una hipótesis. Muchachos, seguramente nadie se los dijo, porque la gente es muy bruta, o sea, los profesionales somos muy brutos. Tendemos a decir de Piaget, y no decimos lo más importante. Piaget pasó su vida con un solo objetivo acá en mente, un solo objetivo, lo dijo post-mortem su pareja, en resolver la hipótesis que él tenía desde chico. La forma en que arman las teorías los científicos es análoga al modo en que los niños conocen el mundo. El niño, vos hace poco, yo hace un poquito más, reconocimos el mundo de la misma forma en que los científicos después terminan investigando las cosas que no conocen. Por lo tanto, el camino de lo que construimos con los niños, cruel, cuán camino científico, va a ser la posibilidad para la transferencia de mañana. Si atrofiamos la posibilidad del saber en este grupo etario a cosas que son innecesarias, como por ejemplo el uso de los medios alternativos de comunicación, como el celular, el YouTube, las redes sociales, en esa edad, si no abrimos canales de apertura intelectual, de resolución cognitiva para que se pregunten y puedan solucionar, estamos condenados al fracaso. Y ya hay investigaciones de padres y madres que han tenido una primera experiencia con sus niños y después de un tiempo de maduración o de ser más grandes, tuvieron otros niños y están empezando a comparar y decir, con mis primeros hijos fui muy riguroso, con esto no le he dado los celulares, no la, y hoy tienen un nivel de aprehensión con la actualidad tremenda. El segundo niño me agarró cansado, trabajaba, bueno, como vi que no me equivoqué mucho del primero, le di el teléfono de muy chiquitito y los chicos están atrofiados, totalmente atrofiados. ¿En qué sentido? En que ya no seleccionan una película. Vos te sentás como adulto a decir, che, voy a ver esta película y haces un zapping en un on demand para ver qué querés ver. Sin embargo, los niños, al estar pasando todo el tiempo en el YouTube para acá o pasar en las redes sociales con el dedito, están esperando a encontrar algo que los llame la atención. Y ahí no perdiste, perdón, porque no reflexionaste sobre el hecho en concreto. Wow, lo que estoy diciendo parece una sonzada, pero no es. ¿O no, chicos? Nos pasa a nosotros también. ¿Por qué el implemento ese va a pensar por mí? Si pensar es lo más necesario, el día de mañana entonces es el ejemplo que doy siempre. Agarrás Spotify y pones, porque todos los que le escuchan lo mismo que yo escuchan esto, yo lo tengo que escuchar. Más allá que te va a gustar, porque es una cuestión algorítmica y está preparada para eso. Pero lo malo es no haberlo definido. Lo malo es no haber sido yo el que decidí ir ahí. Imagínense que son decisiones de la vida vulgar. Imagínense en decisiones importantes de la vida. En si agarro un carril o agarro otro carril. En una decisión en que, che, cruzo el camión, simple mano, avenida, ruta, o no lo cruzo, viene una luz de frente. Nada, mira, espero. Decisión. No, no llego sin saber que llegás. Decisión. Imagínense las decisiones más importantes, ¿no? Pensamiento con una pareja. No, sí, mi amor, sí, sí, vamos para adelante, vamos a casar, vamos a tener. Y por ahí te miras para otro lado, llegas a tu casa y dices, ¿por qué dije lo que dije? ¿Cuán importante, cuánta reflexión había tenido para tomar esa decisión? Tomamos decisiones muy prematuras. Nietzsche, igual que Piaget, emparejados, casi 160 años de diferencia entre ambos. Hay estas preguntas se pueden resolver de tres formas. La que nosotros les planteamos pueden ser dos. La primera es constructivista y tiene que ver con que no tenemos que reproducir los esquemas. Por eso es que esta asignatura rompe con todas las estructuras, mayoritariamente lo que han hecho hasta acá, porque ustedes tienen que construir. Y el foro de la clase pasada, que vuelvo a repetir, bien hicieron ustedes, fue un trabajo de eso, o sea,
yo sé que en el mil y pico pasó esto, sé que ahora pasa esto, ¿qué pasará? Y vos no podés eh, reproducir eso porque no pasó todavía. Lo único que te queda a vos es probabilísticamente decir, che, mirá, hacia dónde vamos. Es importante saber hasta dónde va, hacia dónde va el deporte. Es importante saber hacia dónde va la educación física. Es importante saber hacia dónde va la sociedad, porque es la forma en la que yo veo y digo, che, quiero ir para allá. No, pero la sociedad no va para allá. Bueno, voy a intentar hacer algo para que la sociedad vaya para este lado, que es donde yo deseo. Si no tenés ese camino asertorio, es muy difícil. Entonces, el constructivismo como propuesta didáctica sigue siendo hoy, con sus más o con sus menos, que todavía está siendo transformado, la única posibilidad de transgresión al hecho disciplinar. Producir es lo más importante. Reproducir los esquemas es lo menos importante, porque te hace atomista, porque te hace simplista, porque te hace específico, no te da la oportunidad de ver la totalidad. Interaccionista es otra de las respuestas posibles y que tiene que ver en cómo la construcción dialéctica del hecho del lenguaje y la comunicación permite a la sociedad reencontrar los caminos de solución. Y por último, relativista, ¿no? Es como el que plantea que no hay una verdad y que la verdad es subjetiva. Está muy bien para la vulgaridad, pero no para los que intentamos solucionar problemas de otros. Yo le voy a explicar con un ejemplo, que es el que utilizo siempre, estas posibilidades, si me lo permiten, ¿no? Dice que somos un montón, apelo a su criterio y a su concentración de la atención. Yo se lo voy a aplicar con la construcción de un plan de estudio o con la construcción de una carrera universitaria como la de ustedes, o llámese con la forma en la que los seres humanos acá, en la actualidad, hacemos primaria y secundaria. No así kindergarten o jardín de infantes ni maternal. En primer lugar, por un lado, que para mí es lo que llamamos la invisibilidad, es lo que nosotros denominamos la metáfora de la edificación. La conocen, ¿no? Es una metáfora que se aplica a todo. Vos decís, bueno, no sé, tengo la relación de una amistad y la amistad se está pasando un poquito de la raya y le decís, che, vamos a generar los cimientos, ¿no? Nos estamos conociendo, vamos de a poco. Bueno, lo mismo pasa con una pareja. O sea, vos decís que para construir algo hay que poner los cimientos. Y pareciera que todos estamos de acuerdo, ¿no? Che, bueno, hay que sacar para abajo, poner el cimiento, hacer dura la propuesta. Después vienen las paredes, ¿no? Después de mañana llega el techo, llegan las aberturas, llegan las cosas de adentro, que tienen un nombre que no recuerdo, llegan los azulejos. Después, encima la gente ingresa. Lo social termina haciendo que haya un edificio, dos departamentos iguales, pero cuando vos entras son totalmente distintos, porque lo cambiaron todos, cada uno tuvo su impronta y no es lo mismo entrar a uno del otro, aunque la estructura es la misma. Esa es la metáfora de la edificación. Y es una actualidad burda, absurda, innecesaria, de una metáfora tan simplista que no podemos llevarla. Esa es lo mismo que te está diciendo a vos que ahora estás estudiando epistemología de la educación física, pero también estás estudiando psicología, pero también estás estudiando dos didácticas, pero también, y cuando vos ves y decís, che, con Nahuel vi algo, y cuando lo quiero ver acá, no lo veo, no entiendo. ¿Por qué? Con las clases de Nahuel no entiendo lo otro, incluso que son eclécticas, o sea, están separadas y tengo que ser yo el que nuclee esto. ¿Por qué los planes de estudio no están preparados de esa forma? ¿Por qué son disciplinados y disciplinarios? ¿Dónde está la relación dialéctica entre ambas asignaturas que me va a permitir a mí? Porque yo soy un solo sujeto. Chicos, el camino neuronal que tenemos para el aprendizaje es el mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que me lo están haciendo así? Me lo están recortando. ¿Por qué cuando yo iba a la secundaria, en el último año solamente tuve filosofía? No lo tuve antes. Cuando se supone que es la única asignatura que a mí me permite tomar decisiones y, pero uno dice cuando estudia filosofía, en el último año del secundario. ¿Por qué nos martirizaron durante tanto tiempo con una educación basada en principios estancos? Para aprender trigonometría, usted tiene que aprender primero. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Si ya hay evidencia de otras formas de saber. Es verdad que usted no puede construir un edificio primero por el techo, ahora.
con la interpretación actual. Pero también cuando vinieron a conquistarnos, cuando vinieron a conquistar América, los nativos miraban para el otro lado y no lo veían, pero estaban. Entonces, ¿qué hace pensar que no haya otra forma de construcción que no parta del techo? Solamente de esa forma es que nosotros nos abrimos, nos expandimos hacia una forma diferente. ¿Con qué te lo hago? Porque es una analogía. Y si no escribo con la mano y borro con el codo. Y el neto profe que te dice esto está mal, y no te dice cómo solucionarlo. Yo sí te lo voy a decir. Es con la visión piagetiana y de Morán. Edgar Morán. Morin se escribe con I. Morán se dice en español, pero en francés donde es él se dice Moraine. Así que como ustedes quieren, Edgar Morán planteaba que tanto el aprendizaje y el pensamiento no son lineales, son totalmente interactivos, son complejos o complejos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted nunca va a aprender si hay algo que los separa. Por ejemplo, las letras y los números. ¿Están separados o no? ¿Están separados? La remismísima están separados, pero son lo mismo, hermano. Es una interpretación de la realidad. Sin letras no hay números. Y sin números, pocas letras pueden ser identificadas por su valor, por su volumen, por su baluarte. Entonces, nos separan porque las disciplinas y las ciencias plantean que así vamos a ir conociendo poco a poco. ¿Qué poco a poco? Dame el techo. Dame el techo, que yo arriba del techo te voy a hacer un nuevo cimiento. Porque hay otras formas. No es lineal, es no lineal. Y les voy a decir una máxima del pensamiento complexo. Un evento, por más intrascendental que parezca, puede generar un gran cambio en otra órbita de la realidad. O el famoso aleteo de la mariposa, ¿no? Es una teoría científica. Piaget entonces decía, la mejor forma de aprender es comenzar interactuando con lo que nos es cercano. ¿Acaso eso no hacen los niños y las niñas? ¿O qué te pensás? ¿Que los niños y las niñas comenzaron a caminar porque... no, comenzaron a caminar porque gatearon. Les es cercano y tenían algo que querían. ¿Cómo se llama? Peluche, manta de apego. Entonces el gurí trataba de llegar y ahí elaboraron su primera musculatura, ¿no? Fortalecieron su musculatura y permitió, ¿no? Hacerse para adelante. Y de ahí un día se pararon y se agarraron porque les es cercano. Pero un día no se agarraron más. Y antes de los 3 años vos lo tenés al pibe caminándote por tus sillones, por la esquinita de los sillones. Vos decís, no, tranquilo, porque ese chico ya se siente bien. Si dice que lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces, mamá y papá, profesor, profesora, ¿qué es lo que hace? No, vení acá que es peligroso. Pero si no es peligroso para él, le estás poniendo un límite. Le estás demarcando una frontera. Cuidado con los infantes. Lo interesante sería preparar que si se cae, aprenda a caerse o no. Tampoco lo vamos a poner al vacío con lava, caminar para allá porque no es un reto. Pero es el fiel reflejo de que el techo puede ir después. Porque nadie te dice que vos podés caminar sobre una vida si no sabes correr. El chico no sabe correr, pero te camina por los esquineros de los sillones. Entonces, no tiene que ir una cosa sobre la otra progresiva. Mucho cuidado y después tiene que trascender por aquello que le es reconocible. Por tanto, mayor posibilidad de conocimiento, mayor experiencia, mayor acervo motor, más cantidad de acciones propendentes a solucionar. Tenemos que ir por aquello que nos es significativos, nuestros gustos, no los gustos de los otros. Yo quiero que a mi hijo le guste el rock como a mí y ojalá pueda ver los Stones como vi con mi viejo. Flaco, ya pasó tu vida. La vida de tu hijo, la vida de tu hija, o nuestras vidas, las vidas de nuestros estudiantes, no tienen que pasar por nuestros placeres. Yo hice fútbol toda la vida, los chicos tienen que... No. Tiene que pasar por lo que le es significativo al chico y si le gusta ballet, tiene que hacer ballet. Y si le gusta la música clásica, tiene que escuchar música clásica porque ahí es donde, mirá, nuestra cualidad de interpretación es, esto me parece, me da placer. Y si me da placer, lo hago. Si no me da placer, no lo hago. Esto es ciencia, muchachos. No estamos hablando acá de algo, ¿viste? No crucial, estamos hablando de algo trascendental para la vida de nosotros como docentes. Entonces, cuando vos planificás, ¿qué tenés que planificar? Lo que le es significativo al pibe.
Y ahí tenés que mixturar y decir, bueno, tengo muchas cosas significativas. ¿Cómo hago algo para que a todos les sea significativo? Tener un pensamiento, ¿no? Epistémico y no disciplinario. Y eso debe ir evolucionando progresivamente, al decir de Piaget, hacia aquellas cosas que son más complejas. Entonces, no pasamos de lo simple a lo complejo meramente. Pasamos de lo certeramente concreto a lo estructuralmente abstracto, porque la abstracción es lo que te hace concreto el pasado, el presente del pasado. En la misma sintonía, creo yo, al menos, Edgar Morán decía, y miren esta forma de entender la educación, el aprendizaje consiste en abrazar el conocimiento como un todo. Repito, el aprendizaje consiste en abrazar el conocimiento como un todo, entendiendo las relaciones que existen entre las partes. Volvamos a un ejemplo en el cual nosotros tenemos un ventilador. Y un ventilador es un sistema que nos permite a nosotros, gracias a la energía, cualquier tipo de energía, que nos tire aire y que ese aire, como va a una velocidad determinada, nos da frescor y como tenemos calor, nos baja la temperatura o al menos pareciese que para eso se hace. Es lo mismo que abanicarse, ¿no? ¿Se han abanicado ustedes una vez? ¿Se han abanicado? Bueno, abanicarse es totalmente absurdo, No, aquí no. ¿eh? No, un chiste. Nos abanicamos todo el tiempo, pero es absurdo, porque es verdad que pareciera que nos está bajando la temperatura, pero el gasto energético de abanicarse es mayor a la resultante del viento que va por sobre nuestra piel, e incluso es fragmentado, porque uno no está desnudo abanicándose todo el cuerpo. Entonces, una sola parte, donde termorregularmente está generando un conflicto, porque el resto de la parte sigue tan caluroso. Fíjense lo absurdo, y viene, filosóficamente, viene cognitivamente a lo largo del tiempo y no lo dejamos de hacer. Incluso aún sabiendo que no es científico y que no da resultado, lo seguimos haciendo, porque nos parece que porque todo el mundo lo hizo está bien. Vuelvo al tema del ventilador, para cerrar la reflexión. Un ventilador es un conjunto de elementos que se interrelacionan, y ustedes mismos me lo dijeron en la clase pasada con la silla. Ahora es mucho más complejo. Yo le saco esas tres cositas que son lo más importante y la pongo en el piso. Por el otro lado pongo el motor, por el otro lado pongo la reja para que nadie no haga contacto, por el otro lado pongo el cable, por el otro lado pongo el pie, pongo y lo separo todo. Nadie de nosotros duda que si lo miramos decimos, ah, es un ventilador, pero no es un ventilador. ¿Por qué? Porque está desarmado por piezas y no ves como lo que, perdón, lo que vos sabés que es un ventilador. Si vos no sabés las partes que tiene adentro el ventilador, ponele, no vas a saber que es un ventilador si está todo desarmado. Si vos ves un ventilador todo desarmado, ¿llegás a la connotación de que es un ventilador? Sí. Sí, ¿Y por qué no es un ventilador entonces? Pero porque puede ser otra cosa. ¿Qué, qué podría ser? No lo podés transformar en otra cosa. Pero ahora, ahí en tu casa, vos date vuelta y miralo, lo tenés ahí. ¿Qué es? ¿O qué no, por qué no es un ventilador? Hay una sola explicación y es objetiva y es científica. ¿Está desarmado? Es una posibilidad, pero qué es lo que está faltando a eso? Porque ya no está cumpliendo su función, Claro. ¿Y cuál es la función? tirar en teoría aire fresco, Aire. remover el aire. Totalmente. Ahí está el secreto, muchachos. No perdamos el horizonte. No nos dejemos guiar por percepciones visuales. Porque si ese maldito ventilador todo desarmado te empieza a tirar aire, sigue siendo el ventilador. Cuidado, hay muchas especies, hay muchas cosas de las que hacemos que incluso pensamos que porque está separado y no nos da y al final nos está dando. Cuidado, no es el caso del ventilador, claramente porque es simple, es un sistema simple, pero los sistemas complejos sí funcionan de otra manera. Entonces, ¿cómo atravesamos esto con la realidad de los planes de estudio?
Hay que ver la educación como un todo, Ulises. Lo primero, si usted planifica sus clases solamente desde la educación física, estás knockout. Estás haciendo imbéciles a las sociedades. Estamos no solamente produciéndole un daño tremendo, sino también que no estamos aportando nada, más allá que cobremos. Si vos no le preguntás a la profe de geografía, a la profe de ciencias naturales, a la profe de, al profe de, si vos no le preguntás, ¿qué están viendo los pibes? Estamos jodidos. Y yo armé esta asignatura sabiendo todo lo que ustedes están haciendo. Por eso es que continuamente, seguramente en su propuesta, esto ya lo vi, no, pero esto, y encima al revés, estoy generando semillas para que cuando en 2 o 3 clases ustedes en otra asignatura vean algo y digan, sí, yo ya esto lo sabía, incipientemente lo sabía. Y para eso lo único que hay que hacer es romper los límites simétricos. Incluso nos impone esta querida plataforma. Fíjense que somos todos rectangulitos. Pero hay otra forma. Este año se ve que no se ha comprado, pero hay otra forma en la cual pasan las cabecitas de un lado a otro y están arriba de una silla, no sé si la vieron, y se van y se quedan juntos, y la inteligencia artificial te ayuda a eso. ¿Estamos separados o estamos juntos ahora? Porque yo veo acá y parece que estamos separados, pero en realidad estamos juntos. ¿Por qué esa imposición? ¿Por qué la imposición de ponerte atrás, que no pasa en la educación física, pero sí en matemática? Que me pongo atrás, me pongo adelante, me pongo adelante. ¿Por qué con un compañero en un pupitre y no con 5? ¿Por qué no mirándonos todos y todas? O incluso no mirándonos ningunos y ningunas. Rompamos la simetría de las estructuras que nos impone, porque el saber no tiene esa propuesta. No es que usted va a aprender esto y porque aprende esto no puede aprender lo otro. Abracemos. Si usted lo abraza y es feliz, usted lo va a entender. Entonces usted puede aprender matemática con literatura y usted puede aprender literatura con matemática. Y yo eso se lo puedo demostrar. En un examen, ustedes me lo van a tener que demostrar a mí y yo se lo voy a demostrar después, obviamente, del acierto o el error. Pero pensemos eso. Los planes de estudios están fragmentados, las materias están separadas, los lineamientos están delimitados. Entonces el sujeto agarra, estudia y lo único que le queda es el aprobar. Y muchos, pregúntenle o pregúntense ustedes mismos, preguntémonos nosotros como sociedad. ¿No nos preparamos para examinarnos en vez de para aprender? A mí me está pasando ahora, chicos, también, ¿eh? Ojo, yo estoy haciendo un postdoctorado, me está pasando esa mismísima miseria que todo el tiempo trato de que no suceda. Tengo antropología. Y el docente de antropología no se está dando cuenta que estoy cursando psicología 3, que es exactamente contraria a su realidad y que plantean axiomas distintos. Entonces, mi cerebro, ¿qué caramba va a hacer? Y mi cerebro dice, che, al tipo de antropología le digo lo que quiere saber. Y a la profe de psico le digo lo que quiere saber y punto. Y aprobé, pero yo no quiero aprobar. Yo quiero trascender. Quiero que mi pensamiento trascienda. Entonces, este tipo me lo está poniendo complicado. Y mi cerebro obviamente se adapta neuroplásticamente para poder hacer eso porque es una cuestión de subsistencia. Ahora, para, para lanzar una jabalina y matar a un animal en caso de requerirlo en aquellos momentos, no siempre se necesitó primero correr fuerte. Podías lanzar mucho sin correr fuerte. Incluso en la posición de parado, lo digo como una persona que está metida en el atletismo, vos puedes lanzar mucho en posición de descarga. Ahora, si vos lográs las dos cosas, ahí sí vos vas a lograr seguramente un mejor vivir. Ese es el secreto. Todo por separado para juntarse, no para estar separado todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no hacemos todos juntos para juntos? Es una forma distinta. Y ahí tenés el profe de educación física, que no es que para todos los grupos es igual. No, no, no. Si a un grupo le gusta el reggaetón, y aunque tú no te guste, y los chicos no entran en calor, pero pónganse a perrear. ¿Cuál es el problema? Agarra un celular, poner reggaetón y queda movilidad articular. Porque todos los chicos lo van a hacer. Porque hay pasión, hay amor, hay devoción, hay gana, y tenés acá, arriba del todo el estandarte de la clase. Y después vos propendés algo que les sirva a los sujetos. No hay relación. No diría que no hay relación porque el cerebro incluso se escapa. La corporalidad del sujeto se termina escapando. Hay poca relación entre los ladrillos de la construcción de la metáfora burda.
Tal vez una forma de lograr un cambio sea modificando la metáfora con lo que hacemos. Entonces cambiemos la metáfora de la edificación a una metáfora de holograma. Yo no sé si les comenté, seguramente tengo acá 3 chicos que ya estuvieron conmigo en nuestras asignaturas. Una vuelta era atleta, estábamos en un Panamericano y fuimos a Ezeiza y empezamos a escuchar el bote del balón. ¿Les conté eso o no? El bote del balón, entonces vieron que un balón de baloncesto el que está metido en el deporte es algo normal, ¿viste? Te das cuenta que es de baloncesto y no es de otra cosa. Pero se escuchaba muy fuerte, decir, cómo va a ser esto tan fuerte? Estamos en Ezeiza, cuando recién se había hecho Ezeiza. Imagínense la época en la que estoy hablando. Creo que se hizo Aeropuerto 2000, 2001 y yo te estoy hablando 2009, 2010. Y por ahí estaba la selección argentina de baloncesto que era muy fuerte, ¿no? La década dorada, el fin. Entonces, por ahí veníamos así, las 2 hileras de grupos de la selección argentina de atletismo, veníamos así, y estaba la escalera que te sube ya a irnos, ¿no? A despegar. Entonces, yo miro así, estaba Ginóbili botando el balón, ¿no? Pa, pa, y siempre en la misma posición y se reía y nos miraba. Pero yo lo que no entendía en ese momento, miren, en un pedacito de tiempo es como yo que estaba acá mirando a Ginóbili en el medio y que se escuchaba perfecto, mis amigos lo estaban mirando del otro lado, que venían del otro lado, los estaban mirando a Ginóbili igual que yo, con la misma emoción. Y digo, pero ¿por qué lo miran de atrás? ¿No? ¿Quién quiere ver a alguien de atrás? La nuca, las piernas, los glúteos, alguien quiere verlo de adelante. Y a mí me miraba, y yo miraba que todos nos quedamos embelesados. Fue la primera vez que vi un holograma. Claro, obviamente, nos acercamos y nos dimos cuenta que no era claramente Ginóbili. Era un holograma de Ginóbili que estaba botando el balón. Lo interesante es que estaba mirando a todos. No estaba, nos estaba mirando a cada uno. Y la visión del holograma es interesantísima. Hoy ya hay hologramas, ¿no? La estructura plana para poder ver es totalmente segmentada a una posibilidad. Están aquellas pantallas que, por ejemplo, son convencionales, después están las pantallas planas, después están las planas, y así termina hasta el holograma. ¿Qué tiene el holograma? Que cada haz de luz te muestra la misma realidad en todas sus dimensiones. ¿Cuán fijación puede ser un helecho? ¿Han visto un helecho? Vos agarrás un helecho, ¿no? A un brócoli y separás una parte y si vos la expandís nuevamente y mirás y dices, esta es lo mismo que yo estaba acá, la planta es igual a la hoja. Pero si vos agarrás un pedacito y te lo traes más adelante y decís, che, es otra vez el brócoli, la planta de brócoli. No deja de ser nunca planta de brócoli para ser hoja. Y agarrás una hoja, una mísera hoja de helecho y te das cuenta que es igual. ¿A qué vamos con esto? Que cada gota de agua se parece al universo y el universo es parecido a una gota de agua. Solo de esa forma, chicos y chicas, podemos replicar las dimensiones. Entonces hay personas, por ejemplo, en el entrenamiento deportivo, si les gusta, para dar un ejemplo, que necesitan hacer semanas de testeo. Uno dice, bueno, avancé hasta acá, 3 semanas de carga, carga, descarga, test. Una semana entera que no entrenaste para testearte. En realidad, con el control de una carga, vos puedes testear tranquilamente lo que sea. El nivel de salto que tengamos después de la preparación física general para la específica en el periodo precompetitivo de voleibolistas. Tranquilamente, por una plataforma tensiométrica, hace jugar a la gente y con el juego, con la táctica, con la estratégica, con las acciones, te das cuenta incluso mejor que si a alguien le aplicás un test de Sargent, ¿no? Para saltar. Es totalmente descuidado de las lógicas de cómo salta alguien sobre una net o sobre una red. Hay cosas que ya no tienen que estar, pero siguen estando. Por ejemplo, los descansos. Hoy, un atleta de alto rendimiento no debería haber nunca un un día entero, 24 horas de descanso. Cuando sabemos que el que tristemente está vanagloriando todavía el entrenamiento deportivo de alto rendimiento es la carga, cargar. Vos tenés que cargar una dimensión de entrenamiento y descargar otras, de forma tal que aún entrenando con cargas teóricas, psicológicas o corpóreas, estás cargando otra cosa mientras la otra está descargando. Y es una sincronía. Eso es la teoría del todo en el entrenamiento deportivo. ¿Y en la educación física, escolar? Bueno, piensen ustedes ya demasiado, ¿no? Veamos el universo en cada gota de agua. Obviamente hay una sola epistemología que transita sobre este saber,
que es la científica, pero hay otras dos, que son la meta y la paracientífica. Cuando uno habla de meta científica, yo les puse una imagen que es muy linda, son unas manos que se están escribiendo, no sé si la vieron, se las publiqué ayer en la noche en la clase, unas manos que están escribiendo sobre un papel, pero ese papel se está autoescribiendo la mano. ¿Por qué metacientífica? Es un poco como decía al principio, la supremacía del conocimiento, ¿no? Existe una posibilidad en que se autocrea, porque va por encima de... Nosotros estamos escuchando ahora todo el tiempo lo metalingüístico, porque antiguamente lo lingüístico, desde el punto de vista cognitivo, era lectoescritura, escucho, verbalizo y siento. Hoy, por ejemplo, podemos abrir un libro, un audiolibro, ya existe, el Lonely Crash, donde vos abrís una página y no solo que estás leyendo, sino que sentís el olor de lo que está pasando, porque tiene un perfume la hoja. Incluso vos vas al cine hoy y ya no es que pasa una llovizna y vos también te llovés, ¿no? Porque tiran han ido, ¿no? Al 5D, por ejemplo, por lo menos una vez, vívanlo, y vos sentís, y es distinta la percepción, es metacognitivo, es metaepistemológico. Parte de la ciencia, pero se va por encima de ella para naufragar en áreas que le son cercanas. Muy interesante, ¿no? Como por ejemplo lo que yo le decía, los doctorados de segundo orden. Después están las que son paracientíficas. ¿Qué significa? Que parten de una corriente meramente epistemológica, o sea, científica, pero terminan yéndose hacia otro lado, por ahí más filosófico, por ahí más dubitativo, por ahí más referencial. No es que esta sea menos importante que las otras, sino que por ahí, al no terminar desde el pensamiento científico, es la menos trabajada. Imagínense, por ejemplo, que si nosotros tenemos que, yo siempre este ejemplo me parece que es fundamental en el deporte, los penales, en el fútbol los penales, ¿no? Se cree que se puede controlar la táctica, se cree que se puede controlar la estrategia, pero a la hora de patear penales siempre te implica un desafío que es distinto. Miren, no es lo mismo, por ejemplo, que dos equipos se enfrenten en una final y tengan 90 minutos para transitar, que uno se enfrente ante una posición de penal, que se entiende que esto no se pudo solucionar, porque si hay un penal, los penales finales, ¿no? En el caso no por una falta, quiere decir que en el juego convencional no se pudo. Por tanto, el tiempo que alberga esos 90 minutos es como si lleváramos 90 minutos a una serie de penales de 5, de 7 o de 3 o de lo que fuere, según el nivel de competencia que sea. En ese sentido, uno mayoritariamente ya no se guía por una estrategia, ¿o no? No sé, los que están metidos en el fútbol, generalmente es por una intuición. E incluso los hay que dicen yo pateo, o los hay que dicen, tranquilo que ustedes pateen, que yo atajo dos, pateen bien, relajado, se equivoca una vez, yo atajo tres. Intuición. Porque no hay acción probabilística que te diga que fulano, porque pateo 35 veces a la izquierda, va a patear a la izquierda. Incluso la probabilidad sería, che, ya pateó 35 a la izquierda, va a patear a la derecha. Y es una Cada acción día, cada día se estudian un poco más igual los penales. ¿Perdón? Los penales, decís vos. Sí, Creo que últimamente está como muy de moda estudiar al que patea y eso, pero es muy probabilístico. Siempre es un 50-50. total. O incluso cuando vos tenés un 70-30 que vos decís, che, no, mirá, le va a dar vos decís, me puede tocar el 30. ¿Me entendés? Por más que esté estudiado, no es que son 100 penales, son 90 minutos pateando penales que vos decís, che, no, mirá, ahora sí, porque hay un tiempo, acá no hay un tiempo, el tiempo está acotado a un pateo y a una recepción. Solo, solo Ortigosa no erraba, era 100-0. Qué genio, el Johnny, capo. Nos hizo echar ahora el gallego, que, no, una decisión rara. Te Bueno. agarra el pico. Mm, complicada la situación. Bueno, entonces, chicos, ¿por qué es por una intuición? Porque hay momentos donde lo que está no alcanza. Ojo, nosotros en esta asignatura somos amantes de los otros conocimientos por descubrir, de todos. Imagínate, lo que se están imaginando también. Todos los caminos por descubrir son importantes. Hay gente que Igual, para... supongo que la intuición que uno tiene
también deriva o viene del conocimiento previo de la historia que vos fuiste atravesando para llegar hasta ahí. O sea, mi intuición, no sé, o qué sé yo, la intuición de Ortigosa al patear un penal no va a ser la misma que la mía, que yo no pateé nunca un penal con 200 personas mirándome. 100% Félix, 100%. Me encantó tu reflexión. Lo que pasa que lo que hace esto a una epistemología, si lo lleváramos, ¿no? A este tipo de paraepistemología, es que el fútbol no se entrena desde patear penales. Y por más que se entrenase desde eso, cambiaría la lógica de los 90 minutos. Uno prepara a un deportista para que gane los 90 minutos. Y es como una chapa. Igual, pero Entonces, ahí igualmente también hay veces que cuando se definen por penales, equipos entrenan penales. claro, pero vos entrenás antes, Lautaro, vos siempre entrenás fútbol y entrenás más 90 minutos que el otro. Siempre. Otra cosa fuera para campeonatos de penales. Claro, Y sí entra otra lógica, que ya puede ser científica, pero no para, ¿no? El psicólogo, el parapsicólogo lo que hace es eso, chico. El paramédico, ¿por qué se le dice para? Porque es antes de para después. Sé que es difícil, o sea, soy para profesor. Un chabón que se para en una plaza, a mí me ha tocado, con una carteleta que dice, te regalo un abrazo. Entonces vos decís, este tipo está enfermo, me va a abrazar a mí, después el COVID, ¿no? Pero en el fondo vos te acercás, decís, bueno, a ver, voy a probar, lo abrazás y decís, wow, chabón, qué increíble lo que estoy viviendo. Que otro te abrace que no te conoce, es increíble, chicos, pruébenlo. Un abrazo es lo más sanador que hay, es hermoso encontrar que alguien de la tercera edad, un infante, una madre embarazada, un señor que acaba de salir del trabajo y lo ves que desde determinado trabajo que te abrace. Ahora vos decís, no es educador, pero me educó. Porque yo sigo caminando y me empiezo a reír, porque me da vergüenza mi propia especie. Me río cuando nosotros vivimos esas cosas potentes, ojalá algún día lo vivan esto de la campaña de los abrazos, te das cuenta de, che, ¿por qué no lo hice antes, no? Tengo 20 años y la primera vez que me pasa. Eso es paraeducativo. Porque uno puede decir, che, este tipo estudió a Piaget para venir a la plaza A, pero en el fondo te educó. Sí, Facundo. Profe, le quería comunicar que yo me tengo que ir de la clase porque ahora a las 11:15 curso en el Club Ciudad. Va a ser así todos los lunes. Se me interponen horarios, Ah, bueno, eso está mal, ¿verdad? che. Sí, ya sé. No, no, no Ya por sé. vos, digo, qué raro que te hayan dejado que no sincronicen las. Pasa que me quedan unas materias y tengo algunas de cuarto, estas de cuarto y me quedan dos de Bueno, segundo. bueno. La que curso ahora de Tranqui, segundo, por eso. andá y después terminá de ver después Dale, terminá de ver la clase, ¿sí? dale, listo, listo, profe. Muchas Saludos, gracias. éxitos. Y por el otro lado están estas epistemologías, ¿no? Que la imagen que yo les puse, bueno, es una epistemología que tiene que ver mucho con lo tecnocientífico, porque nadie duda que el aporte de la tecnología hoy es muy determinante en las ciencias. Yo logré recolectar, no sé si los dije, les pido perdón, em, con un dato concreto que lo logré conectar en una película, después de la película me fui a la fuente, y después de la fuente terminé encontrando la fuente real, que dice que los autosomatones, o sea, la detección de patrones, la Internet, a través de todas sus transdimensiones, y en eso la inteligencia artificial hoy nos permite que un servidor, una aplicación, supercompense toda la vida de un humano en 2 segundos. Lo que implica algo así como que si nosotros utilizáramos todos nuestros tiempos, ¿no? Yo voy a vivir 90 años, supongamos, mis 90 años para producir algo si está concatenado en un espacio estanco, la inteligencia artificial o la tecnología en realidad, porque no deja de ser un tipo de tecnología, en 2 segundos puede hacer lo mismo que hice yo en toda la vida, sacando las inferencias, ¿no? Que hablamos en la clase pasada. Y eso tiene que ver con la tecnología. Jamás hubiéramos podido llegar a eso. Si te retrotraes a 1500 años, vos te enfrentabas a un sujeto, ¿no? Está acá frente a mí, hola, mirá, me pasa esto, me pasa aquello, y el sujeto te decía por experiencia lo que te podía pasar, probabilidad, predicción, incluso en la religión. Y nunca quiero entrar en esto porque me parece maravilloso, porque es un tema de simples asperezas. Entonces, la epistemología científica está muy matizada de tecnología y nosotros requerimos de la tecnología. Por eso, una de las cosas que tenemos que empezar a trabajar, sobre todo en educación física, es empezar a estudiar informática.
que casi nada se trabaja, porque como el cuerpo del sujeto, cada vez todo el mundo te dice, no tiene que ser tecnológico, entonces como que le estamos yendo por el otro lado y no nos damos cuenta que en realidad el sujeto igual va a ser tecnológico, porque la tecnología es el ecum que nos está conformando en la actualidad, incluso como en algún momento se decía, estamos en la era de tal, hoy estamos en la era de la tecnología blanda. Y en ese sentido tenemos que trabajar, tenemos que aprender esos códigos, porque son códigos que incluso están representados en nuestras estructuras neuronales. Hay una máxima que dice lo siguiente, y es de Bernal, y me parece importantísimo cubrirla actualmente. Y cito, en la sociedad del conocimiento existe una profunda contradicción entre el conocimiento y sabiduría, entre el desarrollo científico, tecnológico y bienestar social, pues nos encontramos con una sociedad incapaz de resolver los problemas más elementales del mundo contemporáneo, como por ejemplo la pobreza, la desnutrición, las muertes infantiles y la degradación ambiental, al mismo tiempo que nos sorprende con sus proezas científicas. Fin de la cita. Bueno, para llegar a una reflexión incluso más acabada, nos damos cuenta, pensando, simplemente pensando, que en realidad solucionar la pobreza es un hecho muy fácil para todas las proezas que se están haciendo. Imagínense que creemos, yo dudo, pero creemos que el sujeto, el ser humano, ya llegó a la luna en un cohete espacial. En ese sentido, bueno, algo tan simple como que la hambruna, ni siquiera hablemos de la pobreza, porque es más complejo, pero la hambruna, que haya personas que no coman, con lo fácil que es producir hoy día. Hoy producir alimento es extremadamente fácil para lo difícil que se le está haciendo a los estados solucionar de que el 100% de su población pueda comer. Entonces, es como que el pensamiento de Bernal es este, che, nos estamos alejando entre las cosas importantes y las cosas de investigación. Si nos retrotraemos al concepto de verdad, Marx, o el marxismo en realidad, interpreta que la ciencia no debe tratarse solamente de acumular conocimiento, sino de obtener conocimiento para solucionar los problemas de quienes más lo necesiten más rápido, más eficiente. Y ahí estamos nosotros, pongámonos en una clase de educación física. Nos estamos alejando, ¿no? Porque estamos proponiendo, por ejemplo, un rol adelante bien pulido, y estamos queriendo una técnica de carrera que permita llegar al alto rendimiento. Tercer grado el pibe. Tercer grado la piba. Estamos queriendo que el chute del balón sea hacia tal lado. Le estamos poniendo notas al sujeto a través de lo que sabe, pero por su historia, como decía acá, creo que era Felipe. O sea, en realidad nos estamos alejando de la realidad. La realidad es que cuando vamos a la ruta, la gente no sabe manejar. La realidad es que cuando vemos caminar a la gente decimos, no puedo creer cómo que camina así. La realidad es que cuando los vemos correr, nos morimos. Y nos morimos sabiendo que nosotros somos los profes de esa persona. Cuando el sujeto tiene que tomar una determinación en torno a su situación corporal, de autodefinición o autoproclamación, decimos, ¿cómo puede ser que no haya llegado a autorreconocer su propia impronta genética, biológica o incluso adquirida socialmente? Aquí entonces el hecho que Bernal nos llama la advertencia. Estamos perdiendo el oriente y eso puede ser incluso por una de las características que nos impone el momento actual. Muchas cosas, poco tiempo, poca vida, poca definición. Y si ustedes recuerdan, la primera clase que nosotros tuvimos, yo les dije, voy a empujar al abismo, los vamos a empujar al abismo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que autodefinirse. Yo quiero ser un docente de educación física de este perfil, no importa cuál, nadie te va a juzgar, pero sí definite, porque es la forma en la que vos vas a luchar contra la realidad. Entonces yo les pregunto a ustedes, en torno a todas estas reflexiones que fuimos haciendo, ¿por qué creen que es importante la epistemología para la ciencia y para las personas? Repito, ¿por qué es importante la epistemología para las ciencias y para las personas? Para volver a plantearse perdón, a dónde quiere ir o dónde estás parado ahora actualmente, como dicen la etapa actual, y es como vos haces el parámetro este con por ejemplo,
en la educación física y la digitalización en la educación física. Es como tratar de llegar a lo que querés lograr. Me gustó, me gustó. ¿Para qué más sirve, chicos? ¿No sería también como para tratar de entender los problemas que surgen, digamos, y empezar a buscar qué soluciones puede haber o desde dónde podemos solucionarlos? Te podría alcanzar, Zaira, también la ciencia, ¿no? Porque la ciencia te permite ver problemas y solucionarlos. Pero hay algo que la Para mí, epistemología te permite un poco más que las ciencias, ¿sí? claro, para mí esa es la diferencia que tiene la epistemología, que la epistemología analiza justamente la solución y por qué esa solución no está dando realmente los frutos que uno quiere. Tipo, por ejemplo, como vos decías recién, si vemos a la gente que camina mal, esa gente fue a educación física y sigue caminando mal. Entonces, ¿cuál es el problema que está ocurriendo ahí para que la ciencia no esté teniendo sus frutos? Muy bien, me encantó. Hagamos una reflexión de eso. No te veo yo en cámara, ¿pero siguen ustedes? Ahora lo aprendo, me estoy haciendo el Ah, mate, 2 segundos. no, no importa, no importa, Nicolás, no importa. De 10, de 10. Con mate es mucho mejor. Es como que nosotros miramos la clase desde la clase y evaluamos al chico desde primer cuatrimestre hasta tercer cuatrimestre o segundo semestre, depende de la escuela en la que estén, ¿no? Y terminamos ahí. Y no vemos una acción propendente hacia que, che, ese chico, o esa chica, o ese adolescente, o ese niño, en 10 años, ahí es donde lo tenemos que evaluar. Ahí es donde nos evalúan a nosotros. Por eso tenemos una evaluación malísima. Los y las docentes nos merecemos la evaluación que tenemos como reconocimiento social. Porque el estudio de la corporidad está segmentado a esto, pero también en el resto de las asignaturas, ¿no? Terminamos, decíamos nosotros, terminamos 12 años de inglés y ninguno sabemos inglés de verdad. Entonces, tipo, ¿para qué gastamos 12 años, 12 experiencias, 12 para aprender, no sé, de Guttural Sound? Entonces, veamos más allá, y eso es epistemología, no es ciencia. ¿Quién ve más allá? Y en vez de caminar por arriba de una viga, le hace caminar por arriba o le hace andar en bicicleta con los ojos cerrados o con un solo ojo, o le hace oler diferentes olores y conquistar esa estructura. O sea, nosotros somos los que tenemos que lograr alguna posibilidad, como decía Felipe, de mirar hacia allá. 10 años después, 20 años después, 30 años después, incluso de la tercera edad. Porque el concepto de aprendizaje es permanecer. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿algún dato más? ¿Por qué es importante la epistemología para las personas y para las ciencias? ¿Qué otra cosa nos queda? A mí también es importante porque fragmenta el conocimiento, digamos. En un área se va a investigar muchos temas, no sé, por ejemplo, la medicina. Tiene un abanico enorme de investigaciones, entonces es como es la epistemología, dice, bueno, de estas investigaciones, ¿cómo se dividen, digamos, cómo dividimos el conocimiento? No sé, no sé, los cardiólogos que estudian el corazón, el dermatólogo de la piel, así, digamos, como para fragmentar el conocimiento y que sea más organizado. Es un error, por ejemplo, a ver si estamos de acuerdo, Luciana, con esto. Es un error de las ciencias clarificar el conocimiento continuamente. Es factible, por ejemplo, que una especialidad médica te dé la oportunidad de solucionar un problema, porque eso sucede, ¿no? Uno dice, bueno, a ver, no sé, vas a un dermatólogo, ¿para qué vas a un clínico si te salió un salpullido, ¿no? Es decir, tengo que ir ya directamente. Por ahí te da una crema y lo solucionás, porque te dice, bueno, esto es por el otoño, porque hay irregularidades. Pero nunca va a llegar al punto de inflexión del por qué te sucedió. Por eso están los médicos generalistas, que claramente son los que más cobran y son los más preparados y son los más epistemólogos. Creo que es contrario a lo que dijiste, me parece buena reflexión, ¿no? O sea, la ciencia te convoca a la solución de un problema rápido, preciso, a través de un objeto de estudio, piel, ¿no? Posibles cosas, crema, solución del problema. Pero ¿por qué te llegó hasta ahí? ¿Por qué llegaste hasta ahí? Ahí está la clave, ¿no? Y el generalista te agarra el dedo
y te aprieta acá y te dice, a ver, te duele acá, ah, bueno, esto es el reflejo que tenés con el riñón, a ver acá, te toca, te palpa, ah, bueno, pero también hay un problema de medicina natural y tradicional. Es lo que toda la vida fue, más lo que la ciencia nos permitió dar, la posibilidad de el tránsito de la ciencia a la episteme. Ahora yo les hago Eh, una... Ah, perdón. Sí, no, yo iba a decir que un poco también, como dijo Luchi, tal vez como que la epistemología, perdón, fomenta el pensamiento crítico, ¿no? Entonces eso hace que también el conocimiento que venga después, que venga detrás, sea un poco más sólido también. Si vos pensás y, o sea, mientras más pienses o mientras más te indagues en el tema que querés desarrollar, me imagino que las conclusiones luego van a ser más sólidos que si alguien la pensó un segundo y tiró la palabra ahí arriba de la mesa. No sé, pienso un poco eso también. Sí, sí, sí. Por eso es importante, Felipe y compañeros y compañeras, que las ciencias se junten. Y hay pocos, fíjense que los congresos, uno no va a un congreso de el universo, uno va a congresos segmentados de educación física y nunca escuchamos a otros saberes que podrían relacionarse con nosotros. Ustedes están mencionando mucho la medicina, yo nunca la traigo a colación por un montón de preceptos, pero les cuento que hicimos un congreso el año pasado que está en la red, voy a ver si se los consigo para dentro de un rato, en FASTA, en Mar del Plata, con varios médicos para hablar de la niñez, ¿no? De las enfermedades y hablar de la educación de la corporeidad, de los deportes, ¿vale? Era más por los deportes. A mí me dio tanta vergüenza escuchar a esos médicos, pero de verdad se los digo, y expertos, incluso algunos de ellos habían sido los jefes regionales de la quinta sección de medicina en la niñez. Me dio tanta vergüenza, porque conocimientos tan desactualizados, tan poco generalistas, tan desamplificados de la realidad, que nosotros que nos creemos que estamos muy por debajo, dimos cátedra de la situación. No sé si esto es un axioma que se puede permanecer en todo lo que hace a la medicina, pero hay que tener mucho cuidado con reconocer que la ciencia solamente se desarrolla a través de las disciplinas y no a partir de la amplitud del conocimiento. Aspiramos a que nuestros congresos estén con otros saberes, incluso con aquellos que no son científicos. Como decíamos en la clase pasada, ¿cuánto bien le hace al arte a las ciencias? ¿Cuánto bien le hace a la ciencia las artes? Y sin embargo no están en el mismo camino, pero te permiten mejores reflexiones y mejor inferencia. La otra pregunta que les iba a hacer antes del comentario de Felipe era, llegamos a un momento en que tenemos que repensar esto. Si la epistemología trabaja sobre ciencias, ¿qué hacemos nosotros estudiando epistemología y educación física si ya sabemos que no somos una ciencia? ¿Repito la pregunta o se entiende? Para mí sí somos una ciencia igual, como tal. Bueno, pero habría que... En el mundo, en la universalidad, la ciencia no está como tal, no tiene un objeto bien definido, no tiene No, principio. pero la educación, en fin, o sea, tiene tecnología, tiene crecimiento, tiene metodologías, o sea, tiene forma de llegar a algo y algo encima tan complejo como la educación es un objeto de estudio, o los niños, podríamos decir niñez, o infancias. La educación para los adultos, la educación, o sea, tiene objetos de estudio encima divididos, tenés, o sea, no es algo general, tiene, es una ciencia para mí, digamos. Una ciencia y un arte también, si querés decirlo. Ah, o sea, a ver, ayúdame porque me interesa mucho, ayudemos a este comentario de Nicolás. Vemos nuestra mirada, hay un chico que se quiere ir, Alejo creo que es. Perfecto, perfecto, muchas gracias por avisar. Estamos viendo a la ciencia como una deidad, porque sabemos que nos falta, pero igual nos sentimos ahí. Pero en realidad, ¿la deidad es la ciencia? ¿O la deidad es poder salirse de eso? Porque vos dijiste, también tiene arte, también tiene también tiene de filosofía.
le máxime, lo máximo que podemos llegar, ¿esa es la expresión científica? ¿O se puede incluso superar las arcas de la ciencia para solucionar los problemas? En los congresos que yo suelo frecuentar siempre pasa eso, donde todo el mundo quiere encasillar, no, porque incluso la psicocinética, Le Bush, Parlevas, todos han intentado de una u otra forma decir, no, muchachos, sí, ahora somos porque tenemos, este es el objeto, estos son los principios, esto, y después al final, brrr, el castillito, ¿no? Viene una bolillita con toda tu energía, pero vino la primer olita de morondanga y te la tiró enseguida. Entonces, es, chicos, importante saber que para ser reconocidos, para ser reconocida, se puede salir de las ciencias, porque podés tener principios científicos, pero tener artísticos, tener esto, tener aquello, tener cosas que incluso están poco pensadas. Y aquí viene entonces Díaz Esther, argentina, autor de nuestra realidad, que habla de algo que se llama epistemología ampliada. Y cito, permiso, la epistemología es a la ciencia lo que la crítica del arte, lo dijimos, ¿no? Y cito, el artista produce obra de arte, el científico la analiza. El científico produce teorías y prácticas científicas, el epistemólogo reflexiona sobre ellas. La epistemología construye conceptos sobre el conocimiento, cuyos principales ejemplos son extraídos de la ciencia. Fin de la cita. Y acá habla de dos posturas científicas, y es importante que pongan atención, por favor, concentrémonos en esto. Está la línea fundadora, o sea, la concepción heredada de, ¿qué es esta? La necesidad de ser una ciencia, la ciencia sobre todo, que establece un montón de criterios. Miren, yo les voy a decir, obviamente, los negativos. Hay historicidad. A la ciencia no le importa la historia, porque la historia es como un suceso, pero en realidad lo que le importa es el descubrimiento, la innovación. Forzosidad, en nombre de la ciencia se forza todo, porque al tener un objeto de estudio solo tiene que caberle en él. Universalidad. Entonces la educación física, la epistemología científica establece que si es acá tiene que ser allá, y si es acá y no es allá, no es mío. ¿Quién coge ese descubrimiento? ¿Quién agarra esa realidad? Formalización y neutralidad ética del conocimiento científico. El sujeto no puede entrar. Pero si yo educo, Nico, Taira, Mati, Seba, María Paz, yo educo, vos educás, o sea, ¿cómo la subjetividad no puede ser parte de nuestro proceso? Si es el todo. Entonces, claro, claramente, en esa línea fundadora o la concepción heredada, la educación física no puede entrar de ese criterio de la epistemología clásica. Pero hay otra epistemología, es la ampliada. Y miren lo que es, se llama también epistemología crítica o alternativa. Tiene una responsabilidad moral, tiene un origen epocal, o sea, va cambiando a lo largo del tiempo, porque, a ver, el creador de la educación física en Argentina, Romero Brest, establecía la fila, la hilera, decía que todo tiene que ir en son, ya lo vimos en la primera clase, ¿no? ¿Y cuánto hace bien una hora de mover de aquí para allá y de allá para acá? Y eso no es la realidad actual. Porque hoy no estamos educando a los niños para ir a la fábrica, hoy lo estamos educando para otra cosa. Entonces, tiene un criterio epocal, tiene realidad de contingencia. La epistemología ampliada, crítica o alternativa es sesgada y no por eso está mal. Es interpretativa y es atravesada por la política, por lo social de ese conocimiento. Bienvenidos a nuestra forma de construir el conocimiento. Epistemología ampliada. Y aquí me voy a referir a un hecho real que tiene que ver con el rol protagónico del Estado, la visión estatal frente a la construcción colectiva del conocimiento. El conocimiento no es un hecho de una persona, el conocimiento no es el de un grupo, el conocimiento científico tiene incluso representación como el cucurucho. ¿Se acuerdan del cucurucho? ¿Se acuerdan, chicos, del cucurucho? No, Ah, buenísimo. Lo tendrán que haber visto ya, pero bueno, se los digo yo y cuando lo vean de vuelta en la otra trama van a decir, ah, eso ya lo sé. Estados Unidos, 1940, helado, calor,
¿Se ubican? ¡Pa! Cine. La gente sale del cine, va a la heladería, se compra un helado, un papelito. Le daban un papelito, una cartulina, una cucharita de plástico, ¿no? Y lo iban comiendo. Cuando iban caminando, calor, me voy hacia otro lado, playa, plaza, mi casa, porque la idea era esa, ¿no? Así surgió las grandes heladerías. ¿Qué pasó? ¿Papelito a dónde iba? Al suelo. Porque había un montón de lugares donde depositar el papelito, pero el papelito igual se iba al suelo, de una u otra forma, porque era mucha la cantidad. Y no había, el dueño de la heladería no podía poner tachos, ponía el tacho en su heladería, pero no iba a poner tacho en todas las cuadras. Problema, 4 años de problema, no lo resolvió nadie. El dueño de la heladería, de las heladerías, llamaban a los científicos, llamaban a los filósofos, y nunca lo resolvieron. Watch out. Un día viene un barrendero, barriendo, barriendo, ¿no? Barriendo, barriendo. Afuera de la heladería, el dueño de la heladería. Con vergüenza, le dice, disculpame, ya no sé qué hacer, he intentado todo y no sé qué hacer. El barrendero, que se cree en la concepción político-ideológica, en la concepción social de una persona sin preparación, ¿no? Porque uno dice, bueno, puede acceder cualquiera ahí, cuando no siempre es así. Le dice al dueño, pasando por encima del pensamiento científico, filosófico y demás, le dice, pero es muy fácil, hermano. Le dice, es tan fácil como hacer una galletita. Usted lo que tiene que hacer es hacer una galletita, echar el helado arriba, que la gente sea tan rica que cuando termine el helado se coma la galletita. Y ahí surgió el cucurucho. El cucurucho no salió de la ciencia, salió de la historia externa. Por eso el conocimiento es compartido y nosotros somos mucho más de una ciencia. Porque el pibe, cuando sale del aula, cuando termina y te ve en la calle, te abraza y te saluda. Ese fue mi profesor. Ah, ahí está la empatía que vos generaste. La ciencia jamás va a generar esa empatía. Este es uno de los ejemplos de tantos, como el de las teorías de los vidrios rotos y otros. La Lo Catos, mismo que el café, el coso del café para agarrar el claro, café. ¿sí? Sí, sí, la verdad. Y lo interesante, Nico, ¿sabés qué es? Es ver quién lo hizo. Y también ver por qué no lo hizo la ciencia antes. Ahí está el Sí, este problema. loco fue un random nomás que iba a una cafetería todos los días y se hizo él solo el alrededor del vaso para el vaso de café porque se quemaba nada más. Y lo vieron y obviamente, ¿sabes cómo lo explotaron? Claro, claro. Un Pero eso random, tiene ¿no? que ver con, ya siento que es como más con el individuo. Tipo, porque no es algo que la ciencia tiene o sea, lo de decir el cucurucho es por lo que está bien que lo cree alguien que trabaja en el rubro de siendo heladero. Pero no lo solucionó el heladero. Claro, pasa que es una solución a un problema. La ciencia lo que hace es solucionar, o la tecnología. Y en este caso, o sea, como es una persona que no es especialista y solamente fue creativa. Claro. La creatividad del pensamiento está en la amplitud que nosotros les damos. Por eso los educadores físicos tienen que ir al cine. Por eso tienen que no tienen que hacerse monodialécticos en torno a un deporte. Por eso no tenemos que circunscribir solo a una teoría. O sea, hay que ampliar nuestras fronteras del conocimiento. Solo así es que vamos a poder entender mejor a la comunidad que educamos y esa comunidad nos va a entender mejor a nosotros. Pero el rol protagónico del Estado, yo se los digo en lo siguiente, uno puede tener la mejor idea del mundo en torno a la solución de un problema o incluso de poder encontrar problemas, que ya es un segundo orden. Y esa es la historia interna, quizás sea lo más importante, es la reconstrucción racional, es la necesidad de explicar el modo en que algunas teorías se complementan con otras y se hacen fuertes. En fin, es el progreso científico. ¿Y quién lo hace? El investigador, la investigadora. Pero cuidado, lo pongo con advertencia cuando dije watch out al principio y seguimos sobre la sintonía de esto. Tiene que haber una historia externa. Y la historia externa, compañeros y compañeras, es la posibilidad que se le da al sujeto para construir ciencia. Que en la historia de la humanidad solo lo ha podido hacer el Estado, la visión estatal. Porque vos necesitas un financiamiento. Financiamiento.
Yo tengo 35 años, chicos, hace 11 años que me vengo presentando para ser investigador del CONICET. 11. Mismo proyecto. Mismo proyecto. No lo logro hacer. Soy investigador de mi universidad, todo, pero no logro estar en ese lugar que es deseado. A veces me saco menos puntos. Por ahí al otro año me presento y digo, bueno, vamos a ir por acá a ver qué pasa. Otro tribunal, me saco más puntos, pero tampoco llego. Es más, me he sacado más puntos de los que se necesitan, pero por sobre mi proyecto no ha salido beneficiado de un financiamiento. Porque no puedo hacer ciencia, no podemos hacer ciencia si no nos financian. Y el autofinanciamiento Consulta, es un espacio ¿cuál muy era eso? pequeño, porque vos tenés que dedicar tu tiempo para ser rentable en algo, para después investigarlo. Y si sos rentable en algo, generalmente no tenés tiempo para investigar. Creo que alguien iba a decir algo, Marcos. ¿Y cuál era el proyecto que usted presentaba? ¿De qué se trataba? De la interrelación de saberes en la educación. Es un proyecto que ahí somos casi 23. Para hacer el proyecto, para proyectar esto, se hace falta una serie de referentes, ¿no? Varias universidades, varios grados. El proyecto trabaja sobre la necesidad del estudio de las pequeñas cosas en la educación clásica para la permanencia del aprendizaje. Ya tenemos experiencias en todo el mundo, pero no hay experiencias nacionales y la idea era comprobar cómo las posibilidades de los argentinos y argentinas, dada nuestra extensión, podrían ser beneficiadoras de un nuevo prototipo de educación. ¿Y por qué no, digamos, no buscó en otro lado? ¿No se puede, digamos, como presentar para que se pueda también financiar el proyecto en otro lado? ¿O es únicamente en Sí, el se CONICET puede. donde lo quieren presentar? Sí, hay hay muchos lugares. Hay organizaciones sin fines de lucro, hay organizaciones, incluso empresas, que también podríamos presentar el proyecto ahí. En este proyecto ya tenemos 3 artículos en cola, digamos, está todavía gestionándose, pero a un nivel, lo privado lo que tiene es un nivel tan pequeño que se suele dedicar a las cosas en este momento que generan productividad. Y la productividad es hoy valor, y el valor económico. Esta es una investigación que tiene un valor social. Y las cosas que tienen un valor social tienden a no financiarse popularmente. Entonces, lo que damos como bueno, supongamos que nosotros necesitamos, vamos a hablar de números reales, Marco, necesitamos, no sé, 100 millones de pesos para financiar esto, para poder hacer las encuestas, las entrevistas, las observaciones, bla, 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 y por Sí, ahí sí. logramos un financiamiento de 1,5 millones, que lo utilizamos, porque yo estoy incluso algo similar en una empresa, ¿cómo se llama? Universidad privada, pero llegás a un mínimo requisito. Con esa cantidad de población, vos después no podés explorar o compartir eso en un congreso porque no te da el margen científico. Por eso decimos, vos abrís un celular y ves un montón de cosas que decís, pucha, esto está genial, esto es increíble, esto es conocimiento del conocimiento que viene desde los 1800, adentro de un celular, y los dispositivos del Harvard o los software que hay adentro, es un pensamiento que viene concatenado a lo largo de la historia, pero del 85 al 90% de la inversión en patentes es del Estado. Y eso se llama lo que Lakatos decía historia externa. La identificación de las estructuras sociales, políticas, económicas y todas las otras tantas que han podido influir en el desarrollo de la ciencia. Pero no solamente es el financiamiento. Porque puede que te hayas financiado, puede que hayas logrado, pero después vos tenés que llegar a llevar ese conocimiento de forma comunicable y explicable a un decisor, para que después lo ponga en valor en una decisión que llegue a las mayorías. Supongamos que este proyecto suceda y que sea beneficiado para muchos de una forma distinta como creemos que puede ser. Bueno, no basta con eso, porque vos lo podés demostrar. Te financiaron, lo demostraste, pero queda, ¿sabes qué? Guardado en un reservorio de nivel 5 de la Internet. ¿Cuánto La tiempo idea es estuvo que después usted para desarrollar el proyecto? ¿Cuánto tiempo estuvo haciéndolo, digamos, hasta presentarlo, hasta tenerlo todo firme, hasta poder llevarlo al tribunal? nosotros en este proyecto, pero después cualquier proyecto más o menos son 20, 25 años. Lo que pasa es que vos te enarbolás de una velocidad
cuando vos agarrás lo que ya fue puesto, cuando vos agarrás, por ejemplo, Montessori, Waldorf, no alternatividad, Blaiste, Freire, y ponés todo esto, vos ya, mirá, ya le ganaste 15 años, porque vos ya tenés otras formas de educar que ya dieron resultado, ¿no? Es un poco epistémica la cuestión. Se tratás de acelerar en ese sentido, pero toda innovación generalmente tecnológica de Human o tecnológica de software o de hardware, siempre generalmente dura entre 20 y 25 años. Por eso es que Claro, y tampoco. además del tiempo que ya está esperando usted en presentarlo, que se lo rechazaron. O sea, supongo que debe ser un tiempito bastante importante. Generalmente en ese tiempo uno sigue investigando y sigue perfeccionando el hecho, que era al hecho concreto que se los había contado, ¿no? Vos seguís trabajando, por ahí un investigador se te va, traes a otro que trae otra idea y seguís creando, pero nunca podés, sin financiamiento, no podés terminar de construir el monstruito que vos querés, porque vos Sí, necesitas de eso. Vos imaginate que nosotros hemos hecho la mayor cantidad de entrevistas, la hicimos a 700 y tanto docentes. 700 contra una realidad argentina que tiene cientos. Entonces, tenés que conocer mejor la realidad. Una vez que vos conocés mejor la realidad, engrosás las estructuras de lo que pensás. Y así es como va evolucionando todo. Pero esto no entraría en la educación si fuera por la epistemología clásica. Necesitamos de la epistemología ampliada. Y Lacato decía, la historia de la ciencia es siempre más rica que su reconstrucción racional. Pero la reconstrucción racional o la historia interna es primaria. Si no hay ciencia y científico, obviamente que no va a haber mejor desarrollo. Eso lo digo yo, ¿no? Y cito, la historia externa es solo secundaria, ya que los problemas más importantes de la búsqueda externa son definidos por la historia interna. Y esto es maravilloso. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la ciencia basa sus principios en la productividad, mucho más ahora en Latinoamérica y obviamente en Argentina, ¿no? Donde muchísimos proyectos, donde sabemos que la educación está en crisis, se desestimaron. Muchísimos aspectos de la realidad actual del deporte en torno a la investigación, cuando sabemos que el deporte es maravilloso para la sociedad, se desestimaron. Entonces tiene que ver acá en que la historia interna de la Catos establece que está todo creado, pero no hay una historia externa que es secundaria, pero que le da vida a la historia externa. Chicos, lo mismo pasaba con los filósofos y los científicos anteriores. Yo le menciono siempre a los que más me gusta a mí, pero a Marx se le murieron sus hijos de hambruna. Y vos te pones a pensar y decís, ¿cómo puede ser unos tipos más pensadores, más científicos y demás? Claro, porque la persona dedicó tanto tiempo en preocuparse por algo que quizás era interno, pero se olvidó de la parte externa. Sus propios hijos. O sea, debe ser algo increíble, ¿no? También le ha pasado a muchos investigadores e investigadoras, científicos reconocidos con premio Nobel post-mortem o en vida ya de grande, que vos mirabas el entorno y decías, che, ¿cómo puede ser que esta persona con este nivel de pensamiento esté acá tirado en una choza, con un pizarrón y una tiza? ¿Mm? Pero bueno, es importante para saber en qué nos tenemos que concentrar, dónde está. Los nuevos productos, las nuevas soluciones, la creatividad no están del lado de la zona de confort. Siempre tiene que ver con la lucha de poder, tiene que ver con los factores económicos, tiene que ver con las connotaciones éticas, con afecciones, también con pasiones, aunque pareciese una forma subjetiva de entender la realidad. Tiene que ver con los idearios colectivos. Si las ciencias o nosotros como educación física no vemos la colectividad de los pensamientos actuales y vamos a estar marchando por la vereda contraria. Tiene que ver con la pluralidad de las nutriciones existentes, no digo de cualidad de productos ergogénicos, ¿no? O comestibles, digo, de la totalidad de lo que representa el conocimiento humano. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo vamos? Creo que no. Es obvio que acá surge una cuestión que tiene que ver con la comunicación, chicos, ¿no? ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo le ganamos a la miseria? Porque la miseria está al rol protagónico del día. Piénsense ustedes como graduados ahora. Vamos a tomarnos 5 minutos para esto. Piénsense que recibieron su título, muchos ya laburan, estoy seguro, y trabajan sin estar graduados, sin titulación, pero trabajan. Y en esta reflexión no es
ponerse en contra de quienes no están titulados, pero piensen que hay mucha gente exitosa en el mundo de los deportes, pensemos, no en la educación, que por suerte necesita otros requisitos. Pero en el mundo de los deportes hay un montón de personas que no es titulada, que no tiene argumentos científicos, tecnológicos, filosóficos, y que domina muy bien las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y te hacen los tips para, y un montón de gente termina consumiendo eso, y el problema no está, imagínense ustedes, ¿no? En su deporte o en el lugar donde ustedes quieran trabajar. No está en que ellos sí tienen éxito y ustedes no. Porque eso sería vulgar, ¿no? O sea, porque yo te diría, che, estudia un poco de marketing y listo. O sea, hacete vos fuerte, no critiqué al otro porque es fuerte. El problema está en que esos famosos tips, digo tips, como pueden ser otras cosas, que sabemos en qué estamos pensando, le hacen muy mal a la sociedad. Si es que así fuere. Yo lo veo, por ejemplo, no sé, en las carreras de montaña. ¿M? Ayúdenme a ver esto y ustedes me dicen otros ejemplos de lo que ustedes viven. Yo que ando por las montañas, corriendo y demás, veo que viene un atleta que por ahí es reconocido o no, un simple atleta que sabe dominar las redes sociales, que tiene mucha influencia, que tiene una u otra marca que lo aporta, que le aporta también significado, y te dice, bueno, 10 tips para consumir geles en las ultramaratones. Vos te pones a ver esos 10 tips y ninguno de esos 10 tips es científico, ni tecnológico, ni tiene un argumento científico. El problema, ustedes me dicen, bueno, pero profe, el problema es tuyo, porque vos no te pones a estudiar marketing y haces 10 cosas que sean certeras. El problema es que yo no voy a ser leído, o voy a poder ser leído, pero esa persona es leído por miles, porque es un influencer, una influencia. ¿Alguien tiene un ejemplo parecido en sus representaciones, en otro deporte o en otra realidad? Por ejemplo, hay un montón de influencers de gimnasio en sí que te dicen, haz esta rutina de abdominales en 5 minutos y en 30 días vas a tener un six-pack. Ahí va. Y hay un montón de factores que también influyen en eso. Yo igual, profe, con esto tengo una pregunta también relacionándolo un poco a los conceptos que habíamos hablado antes, pero esto no es, digamos, o sea, como lo planteaba Piaget, o sea, porque por lo menos así como yo lo copié del campus, dice, la mejor forma de aprender es comenzar interactuando con lo que nos es cercano, reconocible, significativo, e ir evolucionando hacia conceptos más complejos. Entonces, sí, por ahí yo lo más cercano que tengo hoy en día son las redes sociales, Ahí va. o sea, yo me voy a basar en eso. Ahora, el problema está en que justamente no son fiables, no son científicos y bueno, que la gente los consume. No, el problema es la última parte, lee la última parte de lo que dice ahí. Ese es el problema. Claro, sí que no se va evolucionando hacia conceptos más complejos. Claro. Vos vas a correr un ultramaratón, Lucas, por primera vez. Vos, para correr un ultramaratón, tenés que llevar 5, 10 años. No. Como este me dice que ya no, yo vengo al gimnasio, seguramente vos, Lucas, por lo que dijiste, te tomo como ejemplo, te vas al running y te querés correr una maratón de 70 kilómetros en el Aconcagua. Y te llevas los geles pensando que vas a poder. Vas a hacer un DNF. O sea, no hay chance, porque no evolucionaste. Pero lo malo es la propaganda. Ahí está el Claro. secreto. En que obtenemos conocimiento rápido y preciso y entendemos, nos pareciera que eso es democrático. Lo democrático es el disenso. Son los comentarios que dicen abajo, mirá, bla, 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 pero esos comentarios se pueden borrar. Entonces, no hay paragón de posibilidad de luchar contra eso, salvo que empecemos a trabajar la epistemología y la comunicación, que es el texto que yo les dejo. ¿Cuánto influye la comunicación en la ciencia? Para bien y para mal. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que la propaganda en las guerras ha sido un hecho de bastión, ¿no? Hay poblaciones enteras que culpa de la digo culpa, ¿no? En el mejor sentido de la historicidad, pero culpa de las propagandas han pensado que iban ganando las guerras y la verdad que no. Y después cerraron los ojos y abrieron los ojos y estaban vencidos. Incluso pasó en Argentina, en la guerra de las Malvinas. Hay mucho para hablar sobre esto.
Y la comunicación y el lenguaje que ustedes vieron en las teorías de la educación física y que hoy lo atravesamos de otra forma, son importantes. Por ejemplo, hoy nosotros no nos podemos abocar, vamos a ser sinceros entre nosotros, chicos y nosotras, no nos podemos abocar a leer divulgación científica, no nos podemos abocar a leer literatura de primer orden. Hoy nosotros tenemos que leer textos académicos. Puede que por ahí haya alguna cosa de divulgación que me haga, qué bueno, pero lo que yo hago tiene que ser académico. Y si yo no leo literatura académica, o sea, le estoy errando. Soy la misma persona que voy a hacer que dentro de 20 años la situación siga estando como está, tétrica, crítica. Ahora, si vos lees literatura científica, epistemológica, y vos construís tus teorías, no copias teorías de otros. Pasa mucho en los deportes. Agarrás un libro, hoy no sé qué hacer, la entrada en calor, agarro un libro, 1723 juegos para la entrada en calor. No, hermano, no es por ahí. Si vos, con todo lo que tuviste en la universidad, no sos capaz de construir un ejercicio que sea para tu población, que vos abrazás, tu población, tu comisión, la comisión 5, que no es lo mismo que la comisión 6, que necesitas otra cosa, la tenés que abrazar. O sea, ahí está el secreto. ¿No, chicos y chicas? Entonces, la comunicación es trascendental. Yo les dejo un texto para que ustedes lean, que veo ahora que no está, dice contenido no disponible. Ahora voy a verificar ni bien terminemos por qué. Y les pido que al final terminen de trabajar las leyes de la dialéctica. Van a agarrar cada una de los fundamentos que trabajamos acá, que son las teorías filosóficas, porque necesitamos ver la base, miren, episteme, gnocio, lógica. O sea, la base del conocimiento universal. Al margen que éste sea científico o sea filosófico. Hasta ahí es donde tenemos que llegar para la clase que viene. Solo así, de esa forma, nosotros vamos a construir un entendimiento que la ciencia surge de la reflexión filosófica y no de otra, cuando llegamos al materialismo dialéctico. Pero eso también nos permite entender que vienen otras, van a venir obligatoriamente otras interpretaciones filosóficas que están surgiendo en la actualidad y que somos nosotros los que tenemos que permitir de que trasciendan hacia un nuevo orden. Entonces, ¿qué les dejo de estudio? ¿Qué les dejo de tarea? Finamente, ver cada una de las teorías filosóficas, ver cómo avanzaron esto en la historia de la humanidad y démonos cuenta que una fue superada por otra y que esa otra generalmente logró comunicar de una forma distinta, de una forma más potente, de una forma más necesaria a la humanidad. Y que incluso hoy estamos en el tránsito, porque, chicos, la tecnología blanda tiene 40 años. O sea, estamos en el 2024, en 1980 estaba evolucionando la Internet. Estaba empezando la red de actores a comunicarse. Y se hacía a través de estructuras que estaban separadas de una central. Hoy las centrales están tan dispersas que ni siquiera sabemos dónde están. Están en nuestros computadores. Somos central de otros. Ha evolucionado muchísimo. Ahora, de esa forma, vienen conocimientos nuevos, que tenemos que verlos antes o lo tenemos que ayudar a construir. Y ese es el secreto. Por eso decimos, ¿vendrán más? ¿El materialismo es la última representación teórica de la filosofía? ¿Que se hizo ciencia como reconocida, pero en realidad se estancó o vendrán otras? Y en torno a eso, ¿qué pasan con aquellas epistemologías que no son clásicas? Con las ampliadas, como la educación física, por ejemplo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, Natalia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para la clase que viene? Leer las teorías filosóficas, estudiarlas, leer el texto de comunicación y vamos a reflexionar entonces sobre esta cuestión para abrir entonces la clase que viene, que ya nos va a empezar a dar pálpitos de la evaluación que vamos a hacer.
en breve, ¿no? Está ahí detallada en el programa, en el cronograma. No hay Profe, la clase en teoría, ¿a qué hora arranca? a las 8. ¿A qué hora la tienen ustedes? En el campus dice una Eh, noticia que a las 9, de 9 a a 11, las todos los días, 9, todos los lunes, digo. sí. Claro. Por eso hoy cuando me llegó el mail yo dije, no entendía No nada pasó nada. porque... Sí. Porque yo Cuando pensé que- puso, nos vemos a las 9, dije, Muy bien, pero si la Zaira. clase es a las 9. Mil gracias que me lo dijiste, porque yo tenía una información de que que se cambiaba de 3 horas a 2 horas. Ustedes tienen de 9 a 11 y después qué clase empiezan y a qué hora. Yo estoy No, anotada esta ninguna. materia nomás. Ah, nada Bueno, más. nosotros lo de la comisión. Los que tienen más clases, a qué hora empiezan? A las 11:15. 11:15. Ah, entonces está bien. Bueno, yo iba a empezar a las 8 porque es lo que me habían dicho la semana pasada, porque a ver, pensemos todos juntos, chicos, esta asignatura es una asignatura que se cursa presencial, de 3 horas más 2 horas de asincronía. Yo lo doy, por ejemplo, mañana con la comisión 2, me parece que es. Pero como no hay por el horario, lugar y demás, dije, che, vamos a darla este cuatrimestre de esta forma. Pero yo lo daba de 2, pero después pensé que me lo habían cambiado a 3 y que se lo había comunicado a ustedes. Sí, de Sin igual eso. modo, en 2 horas creo que se entiende bastante, Sí, bastante el sí, 3 contenido que da usted. Sí. 3 horas es Lo un llega a dar, montón. lo llega a dar. Estamos todos de acuerdo de 9 a 11, me parece. Sí, sí. Pero bueno, si yo no les comunico nada, seguimos de 9 a 11, ¿les parece? Y si yo les comunico, es porque bueno, vino de arriba una información que tiene que ser 3 horas y tiene que ser 3 horas. O sea que el lunes que viene nos veríamos de 9 a 11. Listo. Perfecto. ¿Sí? Genial. Yo voy a dejar grabado esto, ahora cuando corte, para los que por ahí llegaron un poquito más tarde, para que miren la primera parte, los que se fueron antes, para que miren la última parte. Y también está bueno que lo pongan en 4X y que le peguen una vueltita más si todavía no quedó algo de los elementos. Queda mucho por saber, que son todas las teorías filosóficas. Sé que ya las trabajaron el cuatrimestre pasado, del anteaño pasado, pero es importante reestructurarla porque llegamos al materialismo dialéctico. Y de ahí es nuestro trampolín para el saber científico. Bueno, usemos el chat, como digo, sí, todo el fin de semana para preguntar, para cuestionar. No hay una tarea que hay que traer para la clase que viene, pero sí va a haber preguntas sobre, bueno, a ver, ¿cuál fue la superación del escepticismo frente a por qué el materialismo dialéctico tal? ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué significa la concatenación universal? O sea, traten de mapeemos, porque esos caminos los vamos a recorrer a través de la reflexión en la clase que viene. Profe, las clases grabadas, ¿dónde las va a subir al archivo? No, 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 siempre están subidas abajo del todo de la clase. Perfecto, listo. Bueno, despido entonces a todos y todas. Alguien me dice que me quedo acá, ¿cómo no? Me quedo acá. Los que tengan preguntas, me quedo, y los que no, bueno, pueden hacer su curso con tranquilidad. Totalmente agradecido con ustedes, chicos. Gracias, profe. Gracias, Chau, profe, profe. nos Nos vemos. vemos. La Ya, próxima profe. semana. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chau, chau. Profe, una consulta. Voy a dejar de grabar, Perdón que, bueno. por si las dudas.